Fernando, ¿cómo estás? Hola Pamela, ¿qué tal? Hola Lucy, buenas tardes. Oye, qué gusto tenerte acá y bueno, presentarte. Fernando es doctor en comunicaciones, es autor de varios libros, entre ellos el libro de resiliencia organizacional. Fernando es consultor internacional para más de 14 países de Latinoamérica. Es speaker además, tiene una tremenda experiencia, así que es un verdadero honor que esté aquí hoy día con nosotros, Fernando. Un Muchas gusto, gracias por aceptar muchas la gracias. invitación. Encantado. Oye, bueno, y conversemos sobre resiliencia. Pues nosotros acá en The Happiness Index lo que hacemos, tú algo nos conoces, junto con Design Consultores, apoyamos a las organizaciones a hacer planificaciones estratégicas, a definir una gestión estratégica de personas y de felicidad organizacional. Entonces creemos que hay una gran conexión con la resiliencia, pero nos gustaría que para partir en esta sesión tú nos pudieras contar qué es lo que es la resiliencia, quizá una definición en simple para entender un poco más este concepto. Bueno, antes que nada, un gusto. Muchas gracias Pamela, gracias Lucy. Es un honor estar acá y bueno, y conversar de lo que nos convoca, que al final es cuidar a las personas. Mira, La resiliencia organizacional es un libro que yo lo escribí pensando y comprometido con el bienestar de la gente en el mundo del trabajo. Eh, ¿Qué es la resiliencia? La resiliencia es la capacidad de revertir la adversidad, es la capacidad de revertir el dolor, el momento adverso, el quiebre, pero no es sostener el dolor y quedarse con el dolor, sino que es resignificarlo, generar un aprendizaje y después emprender el vuelo. Muchas veces se dice que la gente resiliente es la gente que dejó de sentir, que en el fondo se acostumbró al dolor. Y no es así. La resiliencia es sostener el momento complejo, pero en el fondo es, yo diría, hacer un triple clic, ni siquiera un doble clic, Mm. en donde uno dice, bueno, ¿y qué hago con esto? Entonces, muchas cosas con respecto a la resiliencia conectan, por ejemplo, porque la resiliencia episódica. Puede que hoy día tú seas resiliente en un momento complejo y pasado mañana no. La resiliencia, por otro lado, antes se pensaba que uno nacía resiliente. Entonces, que decían, oye, no, Pamela es súper resiliente y siempre lo ha sido. No, Pamela puede que tenga facilidad para conectarse con la resiliencia y puede que Lucy en un momento aprenda lo que es la resiliencia y empiece a habitar el campo de la resiliencia. Entonces se ha entendido que la resiliencia es un espacio bastante cultural de aprendizaje y al final del día que es una oportunidad para tener vidas dignas, significativas y que al final del día también sea un espacio de crecimiento. Entonces, acá la imagen clásica de la resiliencia, y lo diría más a nivel latinoamericano, es conectar con el bambú, porque cuando uno tira una semilla, lo primero que crece no es el tallo, sino que son las raíces. Y la raíz en el campo de la resiliencia es la metáfora de la identidad. Y la identidad es el quién soy yo como ser humano, que es lo que me sostiene. Entonces, cuando hablamos de resiliencia, estamos hablando de eso, de seres humanos con una identidad clara, que tienen la capacidad de sostener un momento complejo y literalmente sacar una mejor versión de ese momento difícil. O sea, lo que estamos hablando entonces es que ante una situación compleja, como dices tú, difícil, somos capaces de aprender de esa situación y salir de alguna forma mejor parados, ¿no? Y resignificar ese momento. Mm. Entonces, no es literalmente como invisibilizar el dolor, sino que es honrar el dolor y decir, bueno, pero de aquí yo en realidad saqué esto y estos aprendizajes y eso me impulsan a, por supuesto, emprender el vuelo y salir adelante. Mm. Mira, hay un ejemplo que yo siempre cuento que a mí me llamó la atención de un caso que tú debes conocer, Pamela, de una niña que estudiaba medicina hace muchos años atrás y iba en un tren a un viaje a estudio y se cayó en el tren. ¿Te acuerdas? Sí, sí, por Se supuesto. llamaba Daniela, no me acuerdo el Sí, apellido. que es médico Eh, hoy día. Hoy día es médico, Sí, anda en bicicleta, sí. tiene no sé cuántos hijos, hizo Mm. una vida normal. Entonces, Lucy, para ponerla en contexto, se cae en un tren, el tren pasa por encima de ella, le corta los brazos y las piernas. Entonces, su libro, porque yo me leí todos esos libros para entender un poco cuál es el poder que tiene el ser humano que hace que catapulte una acción diferente.
Entonces ella contaba que en un minuto queda tirada en medio de la vía el tren se va en un lugar súper oscuro y empiezan a ladrar unos perros. Imagina un sitio eriazo, esta niña sola, amputada entera, y empiezan a llegar unos perros salvajes. Y ella dice, lo primero que se conecta a su cabeza fue, mis papás son médicos y tienen contactos para que me puedan ayudar con cirugía. Ya, yo voy a salir adelante. Y esa fue su primera idea. Entonces la resiliencia conecta también con un espacio emocional bastante biófilo, que conecta con la vida y que articula una sobrevivencia digna. Y esta niña, y por eso que vuelvo al caso de ella, hubo una actitud previa que la empoderó y literalmente la hizo salir del momento complejo, pero en donde ella ya tenía diseñado un futuro medianamente claro. Entonces la resiliencia también, yo diría, al final del día termina siendo una opción. Las Mm, ciencias sociales se conectaron con la resiliencia, muchos de la pobreza en África, lo que era el tercer mundo y la violencia y todo eso. Pero hoy día ya la resiliencia llegó a todos los campos. mm. Al campo, bueno, la ingeniería siempre estuvo muy conectada con la resiliencia, la educación y así. Un día conversando con María Angélica Clotirenco, que es una de las grandes teóricas de la resiliencia en América Latina, que es chilena, María Angélica, yo le pregunto, le digo, oye, María Angélica, en dos palabras, ¿qué es resiliencia? Y me dice, resiliencia es interacción y amor. Ujú. Es decir, yo estoy en conexión con el mundo y por supuesto que estoy desde un espacio emocional vinculándome con las personas y de ahí tengo todas las posibilidades para poder rediseñar mi presente y futuro. Y ahora, como dices tú, llevémoslo al campo organizacional. ¿Qué significa que una empresa sea resiliente? ¿En qué se nota eso? ¿Cómo se puede observar? ¿Cómo se puede potenciar también que una empresa sea más resiliente? ¿Y en qué la Vale. beneficia ser resiliente? Bueno, a ver, te cuento un poco la conexión, Mm, porque la editorial con la que trabajo es GEDISA, que es la ujú, editorial que tiene mayor desarrollo teórico en resiliencia. Está Boris Cyrulnik, Tabarui, un montón de teóricos de peso. ujú. Entonces un día al editor de GEDISA le escribo, tipo 4 de la mañana, hora chilena, y le digo, oye, quiero escribir un libro sobre resiliencia organizacional. Y me responde, al minuto me dice, perfecto, dale. Y ahí empecé a entender y llegué como a la siguiente conclusión. ¿Por qué el mundo del trabajo tiene que esperar a que llegue la adversidad, a que llegue el momento complejo, nos pulverice y de ahí recién empezar a salir adelante? Entonces yo dije, bueno, ¿por qué no crear un libro que literalmente genere un blindaje cultural en buenos momentos y para cuando llegue el momento complejo, la organización sea fuerte, flexible, adaptativa y consciente? Entonces, ¿por qué esperar a que llegue algo y literalmente la teoría de la ave fénix? No, ¿por qué no construir una cultura de una organización fuerte, flexible, adaptativa y consciente en un momento de normalidad para cuando llegue lo que llegue sostener? Entonces, desde ahí escribí este libro que tiene un eje central que es el modelo MAR, modelo de acción resiliente, y un modelo que lo que busca es el blindaje cultural, ¿ya? Entendiendo la cultura, yo diría como la cosmovisión que nos convoca, que nos lleva a las prácticas. Entonces, por ejemplo, el modelo MAR tiene 5 grandes preguntas que yo siempre hago en talleres. Yo soy, ¿quién soy en esta organización? Yo tengo, ¿qué es lo que tengo en esta organización? Yo quiero, ¿qué es lo que quiero en esta organización? Yo puedo, ¿qué es lo que puedo hacer? Y la quinta pregunta, ¿qué nosotros podemos? ¿Qué podemos hacer todos nosotros juntos por esta organización? Entonces, yo te diría que fue un modelo que fui armando con también procesos de intervención en ecosistemas internos de las personas y ecosistemas grupales, que tiene campos de cuidado organizacional donde hay que blindarlo, como es la formación, el liderazgo, la comunicación, los derechos laborales. Son una serie de temas que hay que cuidar permanentemente. Y este modelo tiene dos grandes motores. Uno es la memoria, que dentro de la teoría de la resiliencia, la construcción de los ritos, mitos y hitos son fundamentales, entendiendo que cuando yo sé todo lo que he podido superar, por supuesto cuando llega un momento adverso se me hace más fácil. Y por otro lado está la construcción de la identidad, entendiendo la identidad como el gran diferenciador del otro.
Yo siempre digo que está la identidad, la imagen y la reputación. La identidad, quién soy yo, la imagen, el cómo me perciben, y la reputación es mi conducta sostenida en el tiempo. Todos los problemas que han habido a nivel organizacional, a nivel eclesiástico, empresarial, político, son problemas identitarios, valores, problemas axiológicos que hacen que las organizaciones colapsen. Por eso que la resiliencia organizacional lo que busca es como una mirada muy introspectiva, muy ontológica, y que está al servicio de tres espacios relevantes de acción. La ontología, que es el estudio del ser; la axiología, que son el estudio de los valores; y la gnoseología, que es el estudio del conocimiento. Entonces, si tú me preguntas, resumiendo, ¿qué es la resiliencia organizacional? Es una forma de blindar a la cultura organizacional, pero a la vez darle recursos para que tenga agilidad en momentos de alta adversidad, tensión y complejidad.